Hola, hoy les voy a explicar la actividad 2.2, que dice, un calorímetro de 50 gramos de cobre contiene 250 gramos de agua a 20 grados. ¿Cuánto vapor se condensa en el agua si la temperatura final del sistema es de 50 grados? Para poder entender esto, primero hay que poner los datos en esquema para que sea mucho más sencillo. Nos habla de un calorímetro que está lleno de agua y donde está cobre. De esto explica que tiene 20 grados como temperatura y lo que queremos es que al final esto llega a 50 grados con la misma cantidad de agua y con el cobre. Lo que nos habla esto es sobre la capacidad de evaporación del agua. Ahora, primero, para poder entender bien el problema tenemos que poner e investigar los datos de las variables que necesitamos. En este caso vamos a necesitar el calor específico del agua, que si lo buscamos en internet es de 4186 joules por kilogramo Kelvin. El calor específico del cobre, que es de 387 joules sobre kilogramo Kelvin. Y tenemos que también buscar el calor de vaporización del agua, que es lo que nos va a ayudar a calcular cuánta energía tenemos que aplicarle al agua para poder convertirla en vapor. Esta va a ser de 2.26 por 10 a la 6 joules por kilogramo. Una vez teniendo estos valores, tenemos que entender el procedimiento que vamos a usar. En este caso, podemos plantear una fórmula en donde las variables que necesitamos encontrar van a ser para poder encontrar la capacidad calorífica, que en este caso vamos a ocupar el calor del agua como tal y el calor que queremos obtener. En este caso lo vamos a igualar a 0, porque lo que vamos a tratar de buscar dentro de esta va a ser la variable de la cantidad del vapor, que es lo que nos permite, que es lo que nos preguntan, que es cuánto vapor. En este caso, lo que vamos a hacer es que vamos a plantear una ecuación en donde vamos a ocupar primero el calor específico del cobre, que en este caso la vamos a multiplicar por la masa del mismo cobre, y esto lo vamos a multiplicar también por la diferencia de temperaturas, que va a ser la temperatura final, que son 50 grados en este caso, menos la temperatura inicial. Después de esto lo vamos a multiplicar por la masa del agua, y esto se va a multiplicar también por el calor específico del agua. Después se vuelve a multiplicar por la temperatura final y por la temperatura inicial. Y con esto ya tenemos el calor en general. Después de esto vamos a agregar a la ecuación la masa, la variable de la masa del vapor, que es lo que no conocemos, por el calor de vaporización del agua, que es el que buscamos en uno de los valores. Y a esto le vamos a sumar la masa del vapor, que es la que no tenemos, por la diferencia de la temperatura final que nos da el problema, menos 100 grados, que sabemos que es la temperatura a la que el agua se va a evaporar. Es cuando cambia de su estado líquido a un estado gaseoso. Los 100 grados sería el punto de ebullición. Y esto va igualado a 0. Una vez teniendo esto, comenzamos a sustituir los valores de la fórmula y lo que obtenemos es los 387 del calor específico, en este caso del cobre, que son los que tenemos aquí, por la masa del cobre, que nos dan en gramos, pero la tenemos que pasar a kilogramos, entonces queda 0.05. Esto por 50 menos 20, que sería 30, y luego a esto se le suma la masa del agua, que son 250 gramos, entonces es 0.250, por el calor específico del agua, que si vemos es 4186, y todo esto, voy a seguir aquí abajo, todo esto por 30 también, porque también se lo restamos el 20 del 50,
Y después a esto, lo que vamos a hacer es que vamos a pasar a la siguiente parte, se vuelve negativo por el signo de menos que tiene aquí. Y es la masa del vapor, que es lo que no tenemos, por el calor de vaporización del agua, que es esta que tenemos aquí, que es 2.26 por 10 a la 6. Y esto quedaría más la masa del vapor, que tampoco tenemos, como ya habíamos visto. Y esto va a ser, se multiplica por la capacidad, o el calor específico del agua, que en este caso es 4186, como ya habíamos visto. Y esto se multiplica por la resta de 50 menos 100, que da menos 50, que es igual a 0. Después de eso, lo que podemos hacer es resolver todas estas como cuentas, y esto nos daría 580.5 más 395 más ms, que no tenemos, por, y todo eso multiplicando a la constante que ya habíamos encontrado, que es esta, menos, más bien, más, no es cierto. Bueno, como esta la factorizamos de aquí, entonces nada más resolvemos todo lo que se puede factorizar, que es lo que multiplicamos por la masa del vapor, que no tenemos. Entonces nos queda esta constante, y luego nos queda menos esta cantidad, y se iguala a 0. Entonces, una vez que hacemos eso, podemos volver a resolver las matemáticas de todo este lado y todo lo de aquí adentro. Y esto nos va a quedar 31.975.5, que va a ser igual a la masa del vapor. Resolviendo lo que está en el paréntesis, nos daría 2.469.300. Y ahora, si despejamos esto, este número pasa dividiendo aquí. Ay, aquí me comí un 9. Y esto, si lo resolvemos, nos va a dar 0.129, pero está en kilogramos. Y como el problema nos está dando todo en gramos, nosotros lo pasamos a gramos, y esto nos daría 12.9 gramos.